Hola, soy Ricardo Nid, médico psiquiatra, profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la carrera de Medicina de la Facultad. Hoy vamos a trabajar un seminario sobre sistemas de salud, haciendo un reconocimiento inicial sobre cómo funcionan los sistemas de salud en el mundo y luego concentrándonos en la situación de nuestro país. Para ello vamos a compartir la siguiente presentación. Según la Organización Mundial de la Salud, un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud. Bueno, es una definición de la OMS, ustedes ya conocen las definiciones de la OMS, a veces en el afán de poder consolidar algunos conceptos quedan algunas cosas al margen de la definición. Recuerden que define a la salud como el estado de completo bienestar biológico, social y psicológico, y que, bueno, hemos hecho oportunamente algunas críticas a esa definición. Vamos a reconocer un poco los modelos de organización del sistema de atención, del sistema de salud en diferentes lugares del mundo. El modelo estatal puro es un modelo que predominó en gran parte del planeta durante la vigencia del Estado soviético. Más de la mitad de Europa adhería a este sistema de estatal de atención absoluta a cargo del Estado. Después de la caída del muro de Berlín, solamente Cuba, Corea del Norte y Vietnam sostienen un sistema de estas características. El modelo universalista es una reformulación del modelo estatal, creo que lo realizan los países o algunos países que en su momento pertenecían a lo que se llamaba el bloque occidental, ¿sí? Con Inglaterra como símbolo, como estandarte, y Canadá dentro de nuestra América, los países escandinavos, Suecia, Finlandia, y como representantes latinos, España e Italia. Ahí la financiación del sistema de salud está garantizada por el cobro de impuestos específicos para el sistema de salud a cargo del Estado. Y el acceso es igualitario y universal para todos los usuarios. Si bien estos sistemas conviven con ciertas iniciativas privadas, el sistema en general, más del 90% del sistema, se concentra en esta forma de propuesta de funcionamiento de la atención médica en los distintos países. Es un sistema que ha tenido grandes éxitos en función del resultado que arrojan algunos indicadores de salud comparativamente con otros modelos sanitarios que funcionan en el mundo. El modelo de la seguridad social es un poco el modelo argentino, o es uno de los modelos argentinos, porque ahora vamos a ver que en Argentina hay varios subsectores que interactúan, pero es el modelo de las obras sociales con aportes obligatorios de trabajadores y empleadores que van a una cuenta fundamental desde la cual se sostiene el sistema de atención y con afiliación obligatoria por parte de los usuarios. Está el modelo de los seguros privados, el modelo estadounidense, ustedes lo han visto inclusive en algunas películas, que en la medida que el trabajador va escalando posiciones sociales, va modificando el nivel de cobertura y va garantizando mayores accesos
a diferentes niveles de atención en función de sus capacidades de pago. Está planteado soslayadamente en varias películas, hay películas que tratan el tema así en forma más directa, más puntual y es más visible. Es un sistema que no estaría contemplando la salud como derecho, o al menos la salud como derecho a cargo del Estado. Hay un gran debate en Estados Unidos en este momento con el sistema de salud. Bueno, en este momento particular todas las agendas públicas están involucradas en el tema de salud por la situación de pandemia, pero antes de esto fue durante las campañas electorales en Estados Unidos uno de los principales temas de campaña, y claramente hay una diferencia entre demócratas y republicanos en la discusión de cómo debería funcionar el sector salud en ese país. Pero vamos al ejemplo nuestro, el ejemplo argentino, y vamos a trabajar un poco sobre cómo se organiza el sector salud en la Argentina. Le llamamos sector salud y entonces diferenciamos claramente tres subsectores. El subsector público a cargo de los estados, del Estado Nacional y de los estados provinciales y municipales. El subsector de la seguridad social, que tiene que ver con las obras sociales, y por supuesto el subsector privado, que engloba lo que son las prepagas y algunas iniciativas particulares por fuera de las prepagas que convenian directamente o con las obras sociales o con las prepagas. Acá es necesario hacer la primera advertencia de que vamos a ir viendo niveles de connivencia y de convivencia entre los diferentes subsectores, sobre todo entre el subsector privado y el subsector de la seguridad social, pero también a partir de la ley de desregulación de los 90 en Argentina, el subsector público también participando e interactuando con los otros subsectores. El subsector público, por supuesto, toma una enorme relevancia a partir del 45, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, que crea inclusive el Ministerio de Salud Pública, designando al ilustre doctor Ramón Carrillo como primer ministro de Salud de la Nación, y haciendo toda una comprensión de la salud como un derecho. Hasta entonces el Estado de alguna manera se desentendía de la problemática de salud, pero dentro de lo que significa el modelo de Estado benefactor, al cual adhiere por supuesto el peronismo del 45, el subsector público de la salud toma una relevancia fundamental. El Estado nacional y los estados provinciales y municipales, en aquella época mucho más incipientes, ahora mucho más desarrollados, eh, garantizaba tanto el financiamiento como la atención de todos los usuarios sin discriminación. Actualmente el subsector público se concentra fundamentalmente, como vamos a ver en los próximos slides, en la atención de los usuarios que no tienen una cobertura predeterminada. Porque después de la eh, caída de Perón, después del golpe de Estado del 55, se empieza a desarrollar el subsector de la seguridad social, que le otorga a las obras sociales la administración del sistema sanitario, con leyes que determinan que se crea el subsector de la seguridad social y todos aquellos trabajadores en relación de dependencia van a hacer aportes obligatorios a este subsistema de la seguridad social. El 3% de su salario se destina directamente a el financiamiento de este subsistema, y asimismo los empleadores deben destinar el 6% del salario del trabajador al subsistema de la seguridad social. Con esto se financia a la manera de un seguro. El trabajador que se enferma, el trabajador y su familia que se enferma, demandan al sistema de atención. Y la atención
se diseña a partir de efectores propios que generan esas obras sociales y convenios con efectores particulares. Y hoy también incluso convenios con propios prestadores del Estado, pero eso lo vamos a ver en un momento. Hoy por hoy subsisten pocos efectores propios de las obras sociales, sobre todo en atención ambulatoria. En la ciudad de Rosario, solamente el Sanatorio Rosendo García es un sanatorio, un efector de complejidad que no solo tiene ambulatoria, sino que también tiene internación, maternidad y quirófano. Y, y el resto de las obras sociales han hecho convenios con diferentes particulares, con todos los sanatorios de la ciudad y con algunos hospitales, y atienden a sus afiliados a través de esos convenios. Recordemos que las obras sociales las hay, por supuesto, sindicales, que son la mayoría, el PAMI, que es un sistema muy particular dentro del sistema de las obras sociales, que en este caso no tendría... no tendríamos necesidad de desarrollar cómo es la lógica de PAMI, asumámoslo dentro de la misma lógica de las obras sociales sindicales. Por supuesto están las obras sociales provinciales, IAPOS en nuestra provincia, la muy poderosa y famosa IOMA en la provincia de Buenos Aires, y cada una, IOSPER en Entre Ríos, etcétera, cada una de las provincias tiene su propio sistema de obras sociales para los trabajadores estatales de esas provincias, y finalmente las obras sociales de las universidades nacionales. Nosotros acá tenemos nuestra obra social de la Universidad Nacional de Rosario. Y finalmente el subsector privado, que atiende a un sector más pequeño de la población, que tiene capacidad de pago y que contrata un servicio de prestación alternativo al que ya tiene por obra social, o a ninguno, o no tiene ninguno, y solo se atiende su salud a través del subsector privado, que se financia con entonces los aportes voluntarios y los coseguros sobre las prestaciones de acuerdo al servicio que compra, y que se atiende en prestadores privados que hacen convenios o que son propios de esas entidades aseguradoras, que las conocemos como las prepagas. Es un sistema de seguro en el cual quien contrata el seguro paga una cuota mensual y tiene derecho a utilizar determinados servicios como cualquier otro servicio de seguro. Bien, una vez descripto más o menos la entonces coexistencia de tres subsectores, podemos mirar cómo cada uno de ellos impacta en la población. Según cálculos estimativos de la década entre el 10 y el 20, estamos en el 21, todavía no tenemos datos precisos, pero de la década pasada, de la última década, prácticamente la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población, se atendía en el sistema de la seguridad social. 25 millones de usuarios aproximadamente se atendían en el sistema de la seguridad social, con las distintas obras sociales, como vimos, las sindicales, que concentran la mayoría de los usuarios, las provinciales, que tienen más o menos la mitad de los usuarios de las sindicales, el PAMI, que son los jubilados de las obras sociales sindicales, y una pequeña porción que es absorbida por las obras sociales de las universidades nacionales. El sector público atiende al 40%, 40 y pico por ciento de la población, que no tiene ninguna cobertura. Esto nos tiene que llamar la atención en el sentido de que da cuenta de alguna manera de lo que es el trabajo informal en la Argentina. Y finalmente hay un sector de la población, un 6% de la población, que contrata servicios privados de atención, hasta 3 millones de usuarios aproximadamente,
que a veces comparten mucho, ahora vamos a ver en el slide siguiente, comparten mucho con obras sociales, es decir, son afiliados a prepagas que de alguna manera complementan sus servicios de atención o de los servicios de atención que le brinda la seguridad social. Así tenemos que simultáneamente entre un 15 y un 20% de los usuarios tienen más de una cobertura. Pero acá cuando digo 15 a 20% no digo solo que comparten cobertura entre las obras sociales y las prepagas, sino que también comparten más de una obra social. Por ejemplo, una familia que tiene a los dos jefes de familia en distintos trabajos, afiliados a distintas obras sociales, el resto de la familia tiene cobertura duplicada de dos obras sociales. Los hijos y ellos mismos, porque los cónyuges están contemplados dentro del contrato laboral. Así que hay muchos usuarios que tienen doble cobertura de obras sociales y también hay algunos usuarios que tienen cobertura de obra social y contratan prepaga. Con esto queda entonces claro que tenemos un sistema que no es estanco, que no son burbujas, sino que hay una convivencia permanente entre usuarios de diferentes niveles. Y encima, a partir de la sanción de la ley de desregulación, en los 90 hay una movilidad de los usuarios en diferentes efectores, sean públicos, privados o de obras sociales, todos pueden conveniar con todos para prestar atención. No es un tema del seminario de hoy, el análisis de lo que son los convenios y las leyes reguladoras de los sistemas de salud de los 90, que en muchos aspectos rigen hasta la fecha, pero seguramente en algún próximo seminario podamos profundizar al respecto. Entonces, y intentando ensayar una síntesis de lo trabajado hasta este momento. El sector salud comprende beneficiarios, financiadores y prestadores. Los beneficiarios son los usuarios del sistema. En un momento más vamos a ver exactamente quiénes son los usuarios, porque fíjense ustedes que estamos hablando de sistema de salud, ese es el título del seminario. Sin embargo, lo que estamos viendo son beneficiarios del sistema de atención. Ya sabemos que la salud es un concepto mucho más complejo. Es más, estamos hablando de usuarios que de alguna manera se representan como enfermos. Los beneficiarios, entonces, son los que acuden a un sistema de salud que tiene un proceso de financiamiento, ya sea del Estado, ya sea de las obras sociales, con el aporte del 9% del salario de los trabajadores, el 3% directo y el 6% indirecto a través de los empleadores, y los prestadores, que es todo un capítulo especial, que tiene que ver con los prestadores estatales puros, que tiene que ver con los prestadores privados puros, que tiene que ver con los prestadores de las prepagas, que tiene que ver con los prestadores de las obras sociales. En este caso, el Estado regula el funcionamiento entre la supuesta armonía entre beneficiarios, prestadores y financiadores. Este es otro esquema que me permite ver quiénes son los financiadores y los prestadores del sistema de salud. Fíjense, aquí en rojo tenemos financiadores puros, es decir, financiadores que no prestan.
Aquí en blanco tenemos los prestadores públicos, es decir, efectores que no financian, y aquí en el medio, tal vez el conjunto mayor de los tres en rosado, que son a la vez financiadores y prestadores. A ver, las prepagas que no tienen servicios propios, solamente son financiadores del sistema a través de la recaudación que hacen con el cobro de la contratación de particulares. Y las obras sociales que no tienen servicios propios y que contratan con prestadores ya sea estatales o privados. Por el otro lado tenemos como prestadores puros sanatorios privados que no dependen de ninguna obra social y que se ofrecen para para celebrar convenios con las obras sociales y con las prepagas, y servicios privados ambulatorios. Diferencio los sanatorios de los servicios privados ambulatorios, porque en estos últimos no hay servicio de internación. Y entonces, en el conjunto intermedio, tenemos al Estado. Sepamos que el subsector público es tanto financiador como prestador. Es decir, hay estados que no tienen gran desarrollo de prestación y lo único que hacen es financiar y conveniar con diferentes prestadores privados y de obras sociales. No es el caso del nuestro, en que el Estado tiene un amplísimo desarrollo de prestadores propios. Por supuesto, tenemos las obras sociales que tienen prestadores propios, el ejemplo que yo les dije del Rosendo García, pero en atención ambulatoria les diría que en Rosario hay muchísimas obras sociales, camioneros, empleados de comercio, agentes de propaganda médica, etcétera, etcétera, que tienen prestadores ambulatorios propios. Y también las prepagas tienen prestadores, algunas prepagas tienen servicios prestadores propios. Bien, hasta aquí un poco entonces la presentación de lo que es la organización del sector salud en nuestro país. Vamos a avanzar, vamos a complejizar un poco más la propuesta académica, conociendo la situación del sistema de salud en nuestro país en términos teóricos, respecto de quienes demandan al sistema de salud y quiénes son los potenciales beneficiarios del mismo. Para eso yo me tomé la licencia de recurrir al famoso modelo de historia natural de la enfermedad de Lebel y Clark y compararlo un poco con los niveles de atención. Este modelo de historia natural de la enfermedad de Lebel y Clark es una propuesta hecha en un cuadro de coordenadas cartesianas con un eje horizontal, un eje vertical. El eje horizontal es el tiempo, el eje vertical vamos a llamarlo quantum de noxa, cantidad de noxa. Y entonces una enfermedad determinada tiene un periodo de tiempo inicial que transcurre por debajo de un horizonte clínico. Se llama periodo prepatogénico y es donde podríamos operar con niveles de atención de prevención primaria. Una vez que el quantum de noxa supera el horizonte clínico, estamos en presencia de la enfermedad según el modelo de Lebel y Clark. Ahí ya entramos claramente en lo que podemos llamar el periodo patogénico, en donde la acción es siempre prevención secundaria o atención de la enfermedad. Aquí es donde comienza a demandar el usuario el servicio de atención fundamentalmente del subsector privado y del subsector de las obras sociales.
Por supuesto, esta enfermedad va evolucionando en el tiempo hasta entrar en el periodo de resolución, que puede ser hacia la cronicidad o las secuelas en sus diferentes formas de manifestación o, por supuesto, la muerte. En este otro nivel también actúa claramente el sistema de salud en sus subsectores privados y de obras sociales, pero pensemos que el Estado está presente a lo largo de todo el proceso de la historia natural de la enfermedad. Veamos el siguiente slide, en donde hay un modelo de iceberg de la enfermedad que se compara con los niveles de intervención. Esto, que también puede asumirse como una pirámide de población, en realidad lo que intenta representar es un iceberg. Ustedes saben que un iceberg es un témpano de forma cónica cuyo vértice sobresale por encima del nivel del mar, al cual vamos a llamar horizonte clínico. Entonces, en general, la demanda es a partir de la morbilidad, que puede ser percibida o no percibida. Aquí hago una diferenciación. La morbilidad percibida es la que se presenta de manera sintomática o semiológica, y la no percibida es la potencial o supuesta en función de antecedentes familiares, por ejemplo. Antecedentes familiares oncológicos, cardiovasculares, metabólicos, etc. Entonces, la demanda para el subsector privado y de la seguridad social estalla a partir de la morbilidad, sea percibida o no percibida. La percibida está por encima, obviamente, del horizonte clínico, pero también hay una morbilidad no percibida que demanda al subsector privado y de la seguridad social. Por ejemplo, una mujer con antecedentes familiares de tumores mamarios consulta sin enfermedad al subsector que le corresponde según su contrato de atención, según si pertenece a una obra social o si pertenece a una prepaga. También incluye en esta parte de la demanda no enferma el control del niño sano, por ejemplo, el control del anciano, etc. Ahora, este es el vértice del iceberg. Por debajo de este vértice hay, sosteniendo la mayor parte del témpano, lo que se llama la enfermedad silente y la vulnerabilidad, y también la susceptibilidad. Y acá toda esta enorme porción de la población no demanda a los subsectores privados y de la seguridad social, corresponden al subsector público, que es quien atiende el problema de la enfermedad silente y sobre todo de la vulnerabilidad y la susceptibilidad. Ahora, en esta última parte de la susceptibilidad, no solo actúa el subsector público, sino el Estado en general. Por ejemplo, con saneamiento ambiental, por ejemplo, con condiciones y medio ambiente de vida, etcétera, etcétera, que no corresponden al subsector de salud, al sector salud, sino que son tareas pertinentes al Estado en general, pero que claramente impactan sobre la totalidad del iceberg. Entonces, podríamos suponer que si con una poderosa acción estatal logramos socavar algunas condiciones del iceberg, seguramente vamos a disminuir el impacto, el tamaño de la demanda a los otros subsectores. Dicho de otra manera, una lógica preventivista, simplificadora y neutral, diría que si el Estado actúa eficientemente sobre la base de la pirámide, va a reducir el tamaño general
de la pirámide, y entonces el sector salud va a estar menos demandado y por ende va a necesitar menor financiamiento, o va a utilizar más eficientemente su financiamiento para resolver el nivel de la demanda. Lamentablemente, esto que acabo de decir es una grandísima simplificación, porque tenemos que aceptar en este momento que hay una lógica mucho más compleja, mucho más ideologizada, que explican el proceso salud-enfermedad-atención, y que no está determinado por una relación de causa-efecto, sino por múltiples factores que lo superan ampliamente. Por ejemplo, no podemos dejar de reconocer que hay un sostenimiento indiscutible de capital en este sector del iceberg, que se vería altamente afectado si el Estado actúa eficientemente sobre la base del iceberg. Es un tema que excede los alcances del seminario de hoy, pero que no podemos ser ingenuos de dejarlo planteado desde una explicación casi lineal, casi física, de una problemática que exige una mirada compleja. Espero que hayan podido aprovechar este seminario. Por supuesto, queda mucha tela para cortar. Yo considero que este seminario lo único que hace es establecer los titulares para que ustedes puedan recorrer cierta bibliografía desde esta mirada, o en todo caso repasar el seminario antes de abordar cualquier lectura que pueda estar dando cuenta de lo que es el impacto del sector salud y los sistemas de salud en el mundo, y particularmente en Argentina. Les agradezco la atención. Comparto en este momento algunos links que pueden consultar, que me han sido útiles en este momento para desarrollar esta presentación, y desde ya quedamos a disposición desde la Cátedra de Medicina Preventiva y Social para todas las consultas que ustedes consideren necesarias. Mucho gusto.